Quisiera empezar comentando, a mí me gusta como contemplar esta parte de la naturaleza humana en la que parece ser como que de forma muy natural encontramos reacciones que nos hablan como de conexión con otras personas, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando notamos en nosotros una reacción de alegría, de gusto, cuando vemos pues lo mismo en otras personas, cuando vemos que alguien está contento, como que hay un algo ahí que resuena, ¿verdad? También cuando sentimos pena, cuando damos cuenta que alguien está sufriendo o que alguien está pasando mal, hay como un movimiento ahí, eh, pues en la misma dirección, aunque no tengamos como un vínculo claro, ¿no? Con esas personas. Incluso apenas conociendo, ¿no? A alguien podemos como notar esas reacciones, ese eco en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, cuando ves a un bebé? ¿No? Todo lo que te conmueve, ¿no? Cómo te mueve a la ternura y quieres cuidar y proteger ese chiquito, aunque no sea tuyo, ¿verdad? Este, es muy interesante. Otro más, eso que llamamos química, cuando entramos en contacto con alguien que de alguna manera nos interesa, ¿no? Y queremos como estar más cerca, etcétera, ¿no? Y por supuesto que también podemos notar la falta de conexión con otras personas, ¿no? Somos así, tomamos un poquito de conciencia, también podemos notar que puede haber circunstancias, condiciones, personas, pues que prácticamente nos dan lo mismo, ¿no? Podemos notar eso. Eh, sí, a mí me parece que observándonos un poquito, podemos notar que muchas veces no somos muy conscientes de dónde vienen esas reacciones, qué es lo que origina esa respuesta hacia otras personas que encontramos, que nos hablan de conexión, que muchas veces podemos pensar que algunas de ellas pues están a nivel incluso de los instintos, ¿no? Instintivas. Algunas otras pues nos las enseñan cuando vamos creciendo y nos estamos formando como personas. Eh, a mí me gusta precisamente la oportunidad que tenemos para cultivar algunas de esas formas de conexión o de tomar como algo en nosotros que puede llevarnos a tener esa conexión con otros seres, con otras personas. Y bueno, pues también como practicantes del Dharma, como practicantes budistas, pues nos interesa conectar con otros, ¿no? Y yo no diría solamente conectar, sino como que nos interesa ir más allá de una simple conexión circunstancial con otras personas, ¿no? Nos interesa crear verdaderos vínculos, ¿no? Sólidos, estrechos. Y para ello, pues nos apoyamos en diferentes contextos, contextos de práctica en los que queremos cultivar valores, ¿no? Principios, cualidades que nos vayan haciendo posible esta conexión, este vínculo con otras personas. Alfred Adler, que era un médico y un psicoterapeuta austriaco, él colaboró durante un tiempo con Freud, ¿no? Hasta que en algún momento pues se separó de él, ¿no? Les falló la empatía. No sé ahí en la historia cómo fue, pero bueno, pues vaya, el chiste es de que fue discípulo suyo y colaborador. Y él hablaba de la empatía de esta manera. Decía, mira a los otros, perdón, mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más qué tanta razón tenía Alfred Adler o no. Aunque las palabras se parecen, empatía y simpatía no son lo mismo. Hay veces que podemos caer como en usarlas como sinónimos. En inglés, casi, empathy, sympathy, ¿sí? Pues en español igual, ¿no? La raíz es la misma, pero no son lo mismo, como decía. Todos hemos oído hablar de la empatía, más o menos, no es una palabra que nos resulte ajena,
¿no? Como decía, la podemos usar con frecuencia. Y en muchos casos seguro la hemos aprendido, nos la han enseñado, como la capacidad de ponerse en el lugar de otros, ¿no? Como ponerse en los zapatos de otros, también decimos. Eh, más cerca, como decía Adler, ¿no? Mirar con los ojos de otro, escuchar, ¿no? Sentir con el corazón de otro. Eh, pero la verdad es que si lo piensas un poquito, pues esto no resulta como muy fácil en la vida cotidiana, ¿no? Eh, si bien es cierto que hay veces que nos ponemos en el lugar de otro, la mayoría de las veces lo hacemos únicamente porque coincidimos con la persona con la que estamos siendo empáticos, ¿no? Y entonces en realidad lo que estamos haciendo es que estamos simpatizando con esa persona. Eh, la simpatía supone coincidir, ¿no? Compartir valores, puntos de vista, opiniones, gustos, aficiones. Eh, Simpatizamos con los amigos, por ejemplo, eh, con las personas con las que compartimos algo en la vida. Ajá. Y por eso nos puede resultar fácil la idea de empatizar, ¿no? Incluso con las personas que tenemos cerca, simpatizamos en un aspecto, no necesariamente en todo, ¿no? Eh, pero ¿qué ocurre con las personas con las que no tenemos algo en común, ¿no? La idea como de ponernos en el lugar de alguien por quien no tenemos simpatía, por alguien que incluso podemos pensar que no nos agrada, pues ya no es como tan fácil, ¿no? Y me parece que siendo un poquito honestos, pues hay veces que ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Como si tenemos a alguien enfrente que no nos agrada, la idea de empatizar con esa persona, pues no pasa fácilmente por la mente, ¿no? Eh, entonces ahí es donde esta noción de ponerse en el lugar de otros, pues se empieza como a poner débil, ¿no? A mí me parece también ahí un pequeño twist. Hay veces que empatizar incluso con las personas que amamos y con las personas que nos importan profundamente, puede ser igual o más difícil empatizar con esas personas. Pues porque por un lado asumimos la empatía como ya está dada por hecho, ¿no? Como que por ese vínculo que tenemos con las personas cercanas, las personas amadas, ya damos como por hecho a la empatía y podemos perder de vista la atención sobre algunos aspectos de la vida de esa persona que deben ser atendidos, ¿no? O también puede ser que haya expectativas a partir de los vínculos, de la conexión, de los sentimientos que tenemos por esa persona y entonces pues perdemos ahí como la vista de esa necesidad de empatía con las personas que queremos y las personas que más amamos. Entonces, ¿cómo podemos un poquito empezar a profundizar el tema de la empatía? Como un primer paso, podemos entender la empatía como una actitud, como una capacidad comunicativa, ¿no? Esta es una actitud, una capacidad que nos permite abarcar todos los aspectos de las interacciones que tenemos con otras personas. Independientemente si la persona que tenemos enfrente está de acuerdo o no con ella, si simpatizamos o no con ella. Y bueno, como practicantes del Dharma queremos como informar esa actitud, esa capacidad comunicativa, pues con los valores y principios propios del Dharma, ¿no? Procuramos que la forma en que interactuamos con otras personas esté basada en la bondad, por ejemplo, en la generosidad, en la calidez, ¿no? La compasión. Y pues queremos intentarlo siendo abiertos, atentos, receptivos, respetuosos, esas personas. Quiero tomar aquí, poner un énfasis precisamente en la parte de respeto, para poder entender un poquito más la empatía. Podemos pensar en la empatía como precisamente la capacidad de expresar respeto, ¿no? Del respeto por el lugar desde donde habla o actúa
la persona que tenemos enfrente. Coincidamos con ella o no, otra vez. Empatizo con personas diferentes a mí cuando respeto su posición. Para ir explicando un poquito más, ¿se acuerdan cuando eran niños? Y pues, no sé si a ustedes seguramente sus papás en algún momento les decían, ¿no? Esto de respeta lo que no es tuyo, ¿no? Y siempre era como en circunstancias como de deja las cosas donde están, ¿verdad? Como que no toques lo que está ahí, ¿no? Porque no es tuyo. Entonces, no toques las cosas, no las muevas de donde están, no alteres, ¿no? Tenía que ver como no alterar. Y como una parte también como cuidar, ¿no? Y cuando se trataba de personas mayores, por ejemplo, esta parte de respeto a los mayores, pues no sé, yo entendía que tenía que ver con escuchar lo que decían las personas mayores. Eh, Hay veces como no cuestionar, ¿verdad? Lo que una persona mayor tenía que decir. Y sobre todo no juzgar, ¿no? Como pues no cabía la idea de decir, mi abuelita está bien loca. No, hay que tenerle respeto a la abuela, ¿no? Aunque sí esté loca. No digas que está loca la abuela. Entonces, como esta parte. Entonces, la idea de respeto me parece más que, pues, como si lo ubicas por ahí en tu propia experiencia, cómo fuiste aprendiendo a tener respeto, eh, tiene que ver con una parte de reconocer el valor que tiene esa persona que está ahí frente a ti, eso que está ahí delante tuyo, y sobre todo guardarte de no hacer algo que haga que ese valor disminuya. Uh-huh. Eh, este punto a mí me parece como importante. Entonces expresamos al otro nuestra empatía, mostrando comprensión y entendimiento por su postura, ¿no? Ya que podemos como observar desde dónde nos habla, desde dónde está actuando, qué está informando su actuar, qué está informando las palabras que está expresando, y no le juzgamos por ello, ¿no? Mostramos respeto, ¿no? Al mostrar respeto, aceptamos el valor que tiene precisamente eso que está informando su actuar, ajá, eso que le está motivando para hablar, para actuar. Eh, y podemos expresarlo, ¿no? Verbalmente en diferentes circunstancias. Un ejemplo de expresar empatía es como cuando decimos, por ejemplo, entiendo que para ti sea importante eso que me comentas, ¿no? Entiendo que esto que estás diciendo es importante. O podemos decir también, comprendo que te enfada eso que para ti es injusto, por ejemplo. Y hasta ahí. Sin seguirlo del pero, cuando decimos, entiendo que para ti eso es importante, pero, entonces ya no estamos siendo empáticos, ¿no? Lo que viene después del pero, pues es precisamente todo esto que seguimos escuchando lo que para mí es importante, ¿verdad? Y si te das cuenta, muchas veces lo que estamos haciendo o pretendiendo es como sobreponer lo que para ti es importante sobre lo que es importante para el otro. ¿Y qué estás haciendo entonces? Le estás quitando valor a lo que para esa persona es importante. Y eso es una falta de respeto, una falta de empatía. Le quitamos valor, le quitamos importancia a lo que ocurre en el otro. Pues bien, ¿y qué sigue después de eso, no? Si la persona te está expresando lo que para ella es importante y tú sobrepones o quieres sobreponer tu opinión, tu punto de vista, pues entonces surge la tensión, ¿verdad? Empieza a surgir, se enfatiza la diferencia, ¿no? Y viene la distancia, y viene la ruptura, y viene el conflicto, etcétera, ¿no? Seguro que experiencias hemos tenido, ¿no? Entonces, para mostrar empatía, no es necesario expresar nuestra opinión al respecto. No es necesario que digas, seguido de escuchar lo que la persona dijo, no es necesario expresar tu propio punto de vista. Lo que sí es necesario es escuchar, es observar, respetar la postura del otro. Ahora bien, seguro que pues existirán muchas oportunidades
para expresar nuestra propia opinión, ¿no? Partiendo de la empatía, ¿no? Podemos entonces generar contextos en los que podamos entablar estos diálogos, ¿no? En los que podamos escuchar respetuosamente la opinión, el punto de vista, la necesidad de otra persona y poder también expresar la nuestra propia, ¿no? Sin necesidad o apartando de la mente la necesidad, la idea de llegar a estar de acuerdo. No siempre necesitamos estar de acuerdo. No siempre necesitamos pensar lo mismo en relación a un tema. Podemos crear como opiniones nuevas, podemos crear conclusiones distintas, ¿no? A partir de escucharnos recíprocamente, con respeto, puede surgir algo nuevo, ¿no? A partir de ahí. Entonces, bueno, podemos darnos cuenta también si esto ocurre, si nos damos esa oportunidad, que en ese ejercicio podemos ampliar nuestro propio horizonte, ¿no? Al escuchar respetuosamente los puntos de vista, puede ayudarnos a descubrir aspectos que estaban fuera de nuestra visión, ¿no? Algo que estaba ahí y que simplemente no lo estábamos viendo, y entonces podemos tener una visión más amplia, una visión más clara de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues podemos como ir dándonos cuenta que ser empáticos pues puede tener sus ventajas, ¿no? Puede tener pues algo que aportarnos el ser empáticos. Como decía, nos ayuda a aprender que no siempre tenemos que estar de acuerdo con la opinión de otros, ¿no? Y podemos aprender a estar bien con eso, ¿no? Escuchar el punto de vista de Karen y decir, híjole, no, yo no opino igual, pero está bien y podemos estar bien, contentos, ¿no? Conociendo la diferencia que tenemos entre nosotros. Nos ayuda a resolver problemas, la empatía, sobre todo los que surgen precisamente a partir de las diferencias de opiniones, ¿no? Cuando surgen problemas porque a Carmen le gusta prepararse el té de una manera y a mí me gusta prepararme el té de otra manera y no entiendo por qué esa forma es la que tiene que ser, ¿no? Pues precisamente la empatía nos ayuda como a ir resolviendo esas diferencias, ¿no? A reconocer que hay más de una manera de prepararse un té, por ejemplo, ¿no? Etcétera. También nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades sociales, ¿no? Nos ayuda a conectar mejor con otras personas, obviamente. Ser empáticos también nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Y obviamente, pues a los demás. Como un efecto de eso, pues puede subir nuestra autoestima. Y fomenta nuestra posibilidad de desarrollo personal, de salud emocional, ¿no? De conexión, precisamente, como decía. Y pues también puede ser, y seguramente es, un instrumento para refinar nuestra sensibilidad y nuestra conducta ética. En la medida en la que vamos descubriendo el mundo de otra persona, pues podemos ir poniendo atención en la forma en la que nuestra conducta, nuestra opinión, etcétera, puede afectar a otras personas, a otros seres. Y eso puede ayudarnos como a ser más sensibles precisamente de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones, el efecto que tienen sobre otros, ¿no? Y pues como digo, tener una vida ética, pues nos ayuda precisamente. Entonces, ¿cómo cultivar empatía? Voy a compartir una serie de pautas. Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. ¿Voy bien o me regreso? ¿Ahí va? Bueno, entonces, finalmente, bueno, si ya tenemos como más o menos claro, ¿no? Esta base de la empatía, ¿cómo podemos cultivarla? ¿Qué podemos hacer para irla propiciando? Una primera pauta que es como la fundamental es aprender a callar
y escuchar en el momento de interactuar con otros. Es como aprender a poner la pausa en tu propio tren. Muchas veces estamos interactuando con otras personas y desde que ya estamos escuchando una opinión, un punto de vista, ya estamos elaborando nuestra propia respuesta, ¿verdad? Vale la pena y es necesario para poder ser empáticos aprender a hacer silencio y escuchar, ¿no? Trata de callar tu monólogo interior, ¿no? Y sobre todo dándonos cuenta que lo que estamos haciendo es estar atendiéndonos a nosotros mismos. No estamos atendiendo al otro, estamos atendiendo pues nuestro propio pensamiento, nuestra propia reacción emocional. Estamos reforzando precisamente esta noción egocéntrica, donde solamente lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo espero. Eh, Ahora, no se trata únicamente de oír, de escuchar, sino se trata de entender realmente al otro. Eh, y pues obviamente el cultivo de atención plena, como esta práctica de meditación y todas las diferentes formas en las que podemos ir cultivando atención plena, pues son la herramienta para ello, ¿no? Esta posibilidad de ir trabajando con nuestra propia mente en enfocarnos en lo que está ocurriendo en la persona que tengo enfrente, nos posibilita eh, este chance de hacer esta pausa, de callarnos y escuchar, atender a otros. Otra pauta que nos puede ser muy útil es precisamente la de cultivar interés y curiosidad por otros, ¿no? Cuando hacemos la práctica de atención plena, nos apoyamos precisamente en la curiosidad y en el interés, ¿no? Estás ahí en tu respiración y animamos a tener curiosidad, ¿no? En esto. Pues si conviertes el foco de tu atención a otra persona, apóyate en la curiosidad, en el interés realmente, por qué está pasando. Esto puede ayudarte a descubrir cuál es la visión del mundo que tiene esta persona, ¿no? ¿Cuál es, desde su lugar, cuál es la visión de lo que está ocurriendo, de las circunstancias en las que se encuentra? Cultivar interés y curiosidad no se trata de indagar qué hay en la cabeza de otro, ¿no? Como decía, sino tratar de entender y de conocer su visión, su mundo, ¿no? Y aquí yo quiero como poner una alerta, una alarma, algo que nos puede pasar. Eh, es importante tener cuidado que en el ánimo de cultivar este interés y esta curiosidad, no caigamos en la intromisión o en la intrusión. Ajá. Eh, no sé, miren, por ejemplo, hace muchos años yo tuve el chance de hacer estudios de psicología y de filosofía. Y si alguien que ve por ahí o es psicólogo, cuando uno está empezando a estudiar y estás, no sé, estudiando un modelo y estás ahí leyendo, estás como conociendo el material, pues te vas encontrando ahí a tu papá, a tu mamá, a tus amigos y dices, ay, órale. Y uno empieza en estos ejercicios que uno hace para, pues, de escucha, ¿no? Y de entender, hay técnicas para ello, pues uno empieza a psicoanalizar a todo mundo, ¿no? Vas por la vida y a cualquier persona estás en una plática y estás empezando a perfilar la psicología de esa persona. Y eso es a lo que me refiero con intrusión, ¿no? Que cuando vas a terapia, por ejemplo, con tu terapeuta, estableces un acuerdo de que en ese espacio le das permiso de que te observe de esa manera, que pueda hacer eso, ¿no? Que su calidad de escucha y de atención vaya a ese nivel de decir, pues mira, resulta de que Sadayoti tiene esta tendencia de contestar de esta manera porque trae ta, ¿verdad? ¿No? Vas como observando esa manera. Pero es para ese espacio, en ese contexto. Fuera de esos contextos, a mí me parece que ni siquiera es ético hacer algo así, ¿no? Por un lado es agotador, ¿no? Yo me di cuenta en mi propia experiencia de que dices, ¿por qué tengo que ir por la vida haciendo esto, no? Y sobre todo eso, ¿no?
No es ético, ¿no? Intrometer, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues vaya a ser intruso, ¿no? De la intimidad de otra persona a partir de una visión que tienes y que ni siquiera es una visión clara, ¿no? Es una visión filtrada, pues, por un texto en primera instancia y por el nivel de comprensión que puedes tener de esa teoría, ¿no? Entonces ahí es muy importante tener ese cuidado de no invadir más allá ese mundo interior de las personas. Abraza entonces el respeto como un valor. Ahí puedes echar mano de esta noción de respeto y tomarla como un valor. Cuando te caches que estás haciendo algo así, date cuenta que seguramente estás faltando al respeto, a la intimidad, al mundo interior de esa persona. ¿Ok? Me decía alguna vez mucha así, ¿no? Ajá. Que hacer un diagnóstico fuera del consultorio, ¿no? Uh-huh. Es algo que no tienes que hacer. Incluso como psicoanalista. Exactamente. Sí, exactamente. El espacio del consultorio es el espacio donde tienes el permiso. Exacto. Afuera. Sí, fuera del consultorio, ¿no? Los consejos no referidos. Ahorita, cuéntame. Espérame tantito, Karen, no te adelantes. Sí, entonces muy bien, esa es la idea. Otra pauta que me parece muy importante es aprender a reconocer de dónde viene tu reacción ante las opiniones o acciones de los demás, ¿no? Reconoce, a ver, pon atención, ¿qué te provoca eso que tú estás notando? Esa opinión, ese comentario, esa palabra, esa acción. Reconoce tu reacción y haz el esfuerzo por ver de dónde viene esa reacción. Ajá. Muchas veces nuestras reacciones no tienen que ver directamente con la persona misma, ¿no? Hay que aprender a reconocer, a ver, aquí qué hay que provoca que esto que estoy viendo me irrite, me entristezca, me preocupa o me da contento, ¿verdad? Es como hacer ese ejercicio por aprender a reconocernos y discernir precisamente los estados que están surgiendo a partir de ello, ¿no? Me estaba acordando yo de los 7 bodhiangas cuando estaba aquí. Precisamente a partir de esa atención, reconoce a ver cuál es el estado mental que está surgiendo y discierne de dónde viene, qué lo está provocando, qué está pasando. Y en ese ejercicio, reconoce tus prejuicios o tus juicios sobre la persona, sobre las personas y aplícate en otra dirección. Muchas veces tenemos cierta resistencia en reconocer que tenemos prejuicios, que podemos ser personas prejuiciosas. El primer paso es reconocer que sí lo somos, ¿no? Y lo hacemos con frecuencia, ¿no? No porque seamos malas personas ni porque eso nos haga mala onda, pues es una manera en la que hemos venido creciendo y hemos venido aprendiendo, ¿no? Entonces, cáchate ahí cuando te des cuenta que está surgiendo el prejuicio y que estás actuando en consecuencia al prejuicio o al juicio, cáchate ahí y aplica tu energía para ir en otra dirección, evitando el juicio y siendo tolerante, dándote la oportunidad entonces de ser abierto. Cuando podemos apartar el juicio, lo que estamos haciendo es eso, es abrir lugar, ¿no? Quito mi propia opinión, aparto eso y lo único que queda es espacio para recibir lo que esta persona es o lo que esta persona está haciendo, ¿no? Todos tenemos suposiciones sobre los demás, ¿verdad? Y usamos como estas etiquetas colectivas que nos impiden apreciar finalmente su individualidad. Entonces, toma el reto precisamente de reconocer cuáles son esas etiquetas que ya tienes como muy, de las que echas mano con mucha frecuencia. Y sobre todo hacerlas a un lado, ¿no? Aprende a reconocerlas y a apartarlas. Y en lugar de reforzar estas etiquetas, estos prejuicios, aprende a reconocer lo que tienes en común con esta persona.
o con estas personas, etcétera, ¿no? Lejos de reforzar lo que te distingue o te separa de estas personas, encuentra lo que tienes en común con ellos, ¿no? Entonces, bueno, algo que también nos puede ayudar aquí es que en lugar de juzgar, podemos aprender a reconocer que tenemos la misma capacidad para cometer el mismo error o la torpeza que estás observando en los demás, ¿no? Si tú te das el chance y ves que alguien está cometiendo alguna falta, antes de decir, hijo, qué barbaridad, haz el alto y obsérvate. Y puedes dar cuenta, pregúntate, ¿yo podría hacer lo mismo? Y generalmente la respuesta es, pues sí, ¿no? Tengo la misma capacidad. Y puedes hacer entonces ese esfuerzo de tomar distancia, dar unos pasitos para atrás. Y aunque tú creas que sí podrías hacer eso, pero no tanto, no tan igual o más chiquito, pero finalmente tienes el mismo potencial, la misma capacidad de fallar, de caer en el mismo error. Y eso puede ayudarte a empatizar, ¿no? Decir, mira, ¿no? Yo la puedo regar igual de feo, ¿no? A mí hace algún tiempo, es una anécdota muy chistosa, bueno, terminó en algo muy chistoso. Alguien vino conmigo para decirme que una muy buena amiga hablaba de mí a mis espaldas, ¿no? Y, y en ese momento yo pensé, híjole, pues sí, qué mala onda, pero la verdad es que yo lo he hecho. Yo también he hablado de ella, ¿no? Decir, híjole, ¿cómo puedo ir y decirle, oye, qué mala onda, tú eres mi amiga, ¿cómo es posible? Pues no, yo puedo reconocer, ¿no? Mi misma capacidad la llevé a la práctica, ¿no? Decir, híjole. Y lejos de distanciarme, esa anécdota nos acercó más como amigos. Seguimos hablando uno del otro cuando no estábamos. Pero exactamente, ¿no? Empatizamos. Entonces, bueno, pues intentar conocerte, entenderte, discernir tus propios sentimientos y acciones, pues puede ser una muy buena idea, ¿no? Hay un ejercicio que pues a mí me parece que es muy bueno, como para decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo empezar este procesito de conocerme, de ver qué onda, qué pasa conmigo? Una manera muy práctica puede ser, pues llevar un diario, por ejemplo, ¿no? Las personas que llevan diario, la idea no es únicamente como de ir escribiendo, ¿verdad? Y acumular tus libros. Regresar a ellos, finalmente, pues, completa como el ejercicio. Hay una práctica que se llama durmiendo con un pan, por ejemplo, ¿no? Esta práctica es una práctica de discernimiento en la que al final del día haces un ejercicio de recuperar qué pasó a lo largo del día. Entonces te puedes preparar una tacita de té y darte una pausa y recuperar, a ver, número uno, ¿cuál fue el momento más feliz del día? ¿No? ¿Te acuerdas? O el mejor momento del día. Y empiezas a escribir. Es importante escribir a mano. Entonces empiezas a escribir y a describir ese momento. ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue? ¿Qué estaba ocurriendo? Y empiezas a recuperar cada vez con más detalle. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Por qué fue feliz? ¿Qué me hizo sentir? ¿Cómo fue mi respuesta? Si estaba con alguien o no, si fue solo, todo con el mayor detalle que puedas y lo escribes. Terminando ese momento, ahora es recuperar cuál fue el momento más triste, cuál fue el más doloroso, el más difícil del día. Y de la misma manera, empiezas a escribir, ¿no? Detallando qué pasó, qué había, dónde estabas, con quién estabas, qué estabas pensando, qué sentiste, etc. Y ahí lo vas escribiendo. Y la idea es como ir así día con día y ya tú escoges con qué frecuencia quieres regresar, ¿no? Lo ideal es cada semana, ¿no? Por decir algo, que tomes el domingo tu diario y veas, ¿no?
qué está pasando. Y eso te puede ayudar como a ir reconociendo cuáles son como las constantes, los hábitos de pensamiento, cuáles son tus tendencias, ¿no? ¿A qué estás respondiendo? ¿Qué es a lo que respondes con gusto, con gozo? ¿Qué es lo que te entristece? Ajá. A reconocer que no todo lo que te pone contento es hábil, no todo lo que te pone triste es torpe, ¿no? Y vas descubriendo precisamente a ver por dónde, ¿no? Cómo funciona lo que está aquí, ¿no? Ese es un ejercicio muy práctico. Otro, pues puede ser buscar el apoyo, ¿verdad? De un profesional, ¿no? Que te pueda ayudar a ver qué está pasando, ¿no? Un amigo, un grupo, ¿no? Etcétera. Bueno, esa es otra pauta. Una pauta más, intenta probar la vida del otro, ¿no? Esta parte es decir, a ver, ponte sus zapatos y salte a dar una vuelta a la manzana. Tener una experiencia directa de la vida de otros te puede ayudar a empatizar de forma seguro que definitiva. En este tiempo que les decía que estaba yo estudiando psicología, vivía yo en Guadalajara hace muchos años. Y en ese tiempo estaba yo involucrado con una asociación que tomaba acciones como por derechos, ¿no? Derechos humanos, etcétera. Y en ese tiempo hubo una campaña del municipio por embellecer el centro decían una campaña de limpieza del centro histórico de Guadalajara. Y parte de esa limpieza era remover pues a las personas que estaban en condición de calle en el centro de Guadalajara, ¿no? Que incluía a las personas que te limpian el parabrisas o que pasan y te limpian con su franela el coche, ¿no? Para que les des dinero. Imagínense, pues era parte de la limpieza, quitar gente, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos ahí una campaña y fuimos y nos acercamos con los franeleros, les decíamos, y pues fue empezar a platicar con ellos, ¿no? Y fue una experiencia de unos cuantos días y parte de eso, pues yo anduve ahí en la esquina como que limpiando el parabrisas y con mi franela y si nunca lo has hecho, si nunca se te ha ocurrido hacerlo, se te quiebran muchas cosas ahí, ¿no? Pues te da pena, te sientes como fuera de lugar, ves la cara de las personas, cómo te están viendo, que no quieren que estés cerca. Pues como muchas veces seguro nosotros lo hemos hecho en el semáforo de aquí de Ávila Camacho, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas como a reconocer eso, ¿no? Y dando un poquito más, conociendo la vida de estas personas, pues yo llegué a saber que muchos de ellos, eso que recogen, pues es para pagar una noche de hotel, para tener dónde pasar la noche con su familia, ¿no? Con los chiquitos que están ahí también, ahí en la esquina, con sus dulces, con sus chicles, pues ahí juntan y ya les alcanzó para pagar una noche de hotel y ya tienen dónde dormir y no duermen en la calle. Y otros también que conocí, entre todos ellos se juntaron y dijeron, vamos a rentar una casa. Y entonces todo eso que juntaban de estar limpiando parabrisas y franeleando ahí, pagaban la renta y eso les daba chance que los niños tuvieran un domicilio que reportar para que los pudieran inscribir en la escuela. Entonces, en esta casa, que no era una casa grande, obviamente, pues recibían a todo mundo, ¿no? Eran muy abiertos, muy empáticos. Y llegaba la familia que no tuvo para pagar su noche de hotel, ahí llegaba. Y el payasito que hacía malabares, ahí llegaba. Y el bolero que estaba igual, ahí llegaba, ¿no? Entonces, dormían pues donde se podía, pero ya no dormían en la calle. Entonces, es súper conmovedor, ¿no? Como puedes entender que precisamente la gente que está limpiando parabrisas, de verdad, créemelo, no es gente que lo haga porque le encanta y porque es lo más divertido y porque prefieren hacer eso a buscarse un trabajo formal. Si hubiera posibilidad, seguro que no estarían ahí. Entonces, pues es una forma de probar la vida de otros, ¿no? De entender por qué esa persona tiene estas acciones, reacciones, etcétera, ¿no? Bueno, eso es solamente un ejemplo. Voy a acabar, ¿eh? No faltan tantas.
Y precisamente lo que tú decías, Karen, otra pauta que puede ser muy útil es no ofrezcas un feedback o una retroalimentación o un consejo si no te lo piden. Especialmente si sabes o tienes una ligera noción de que eso que quieres decir puede tratarse de un punto sensible para esa persona. Si tienes algo que decir, si tú a partir de la relación que tienes con esta persona, de la interacción, notas que hay algo que podría ser importante, puedes preguntarle primero si puedes hacerlo, ¿no? Te puedes acercar con toda confianza y decir si puedes aportarle algo, si puedes entregarle una opinión o un comentario en relación a algo. Mostrando respeto, ¿no? Aceptando la posibilidad de que te diga que no, decir, bueno, ok, y te puedes guardar tu opinión. Ahora, que si surge la oportunidad de dar esta retroalimentación, este consejo, si tú lo quieres llamar así, puedes hacer un ejercicio de revisión sobre lo que quieres comunicar. Primero, piensa qué te motiva, cuál es tu interés para dar ese feedback o ese consejo. Revísate realmente de dónde viene, cuál es tu motivación, qué estás anteponiendo, tu interés o el suyo, ¿no? Su bienestar o el tuyo, ¿no? ¿Qué hay de fondo realmente? Otra pregunta que te puedes hacer, o la siguiente pregunta es, si es verdad eso que quieres comunicar. ¿No? Revísalo, a ver, esto que estoy viendo es verdad, ¿no? ¿Realmente es así? O está pasando por alguno de mis filtros que me hace verlo de esa manera. ¿Es verdad? Es otra pregunta. Puedes preguntarte también si es útil para esa persona ese feedback, esa retroalimentación que le quieres dar, ¿no? Piensa realmente, sí será útil para ella decírselo. Y si en medio de esa intención hay la posibilidad, ves que al entregarle ese consejo, ese feedback, es por crear armonía. Va a surgir la armonía a partir de ahí. Es algo que también puedes como explorar en tu preparación a ese feedback. Y sobre todo, sé amable. Si se da la condición, si hay la receptividad para ese feedback, hazlo con amabilidad. Hasta aquí. ¿Sí? Son algunas que a mí se me ocurrieron hasta ahorita, ¿no? Quiero nada más como para empezar a cerrar. Yo creo que nos podemos dar cuenta entonces que ser una persona empática pues no es cosa fácil, ¿verdad? No es simplemente ponerte la cachucha de la empatía y ya está, ¿no? Implica ir más allá de la simpatía entonces. Y pues también implica ir un poco o un mucho, como ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Hablando precisamente de nuestros puntos de vista y prejuicios, de ese ego más enraizado, ¿no? Ser empático implica ir un poco, un mucho, como digo, en contra de eso. Si te decides como tomar las oportunidades que se presentan en el día a día para ser empático, seguro que vas a encontrar como una ligera sensación de estar cediendo la victoria, como que hay algo en ti que pierde, ¿no? Y si eso pasa, puede ser una muy buena señal. Precisamente es ese ego enraizado, ese ego que lucha por imponerse, el que se derrota, que dice, ok, dejo que eso venza para dar oportunidad, ¿no? a la otra persona. Ahora, se te puede ocurrir que cultivar empatía no es algo que necesariamente puedas hacer solo.
¿no? Porque seguramente a lo largo de estos minutos puedes estar pensando que toda la chamba está de este lado. Pero no necesariamente puedes cultivar empatía por tu cuenta. Como practicantes budistas de la comunidad budista Triratna, quiero enfatizar. Tenemos contextos en los que podemos reunirnos con otros y explorar precisamente los obstáculos que encontramos para relacionarnos con los demás en términos de empatía, ¿no? Por ejemplo, los grupos de estudio, ¿no? Ya sea los cursos en los que hemos estado o si ya eres un practicante regular, tu grupo de estudio es un contexto en el que puedes ir como encontrando el apoyo para vencer los obstáculos. Pues encuentros con tus amigos espirituales, ¿verdad? Con personas que reconoces que tienen más experiencia que tú, que te pueden ayudar a encontrar claridad, formas de ir adelante. Precisamente estos mismos compañeros con los que puedes compartir estos contextos de estudio. Tu preceptor, tu preceptora, tu preceptor, ¿no? Puede ser otra persona con la que uno va y expone, ¿verdad?, los obstáculos que estamos encontrando. Tenemos otros capítulos a nivel de miembros de la orden, perdón, bueno, tenemos los capítulos, que es otro contexto de amigos, de amistad, en los que exploramos, ¿verdad? Grupos de ir al refugio, y los mismos grupos de estudio. Y hay uno que a mí me parece que es el privilegiado por encima de todos. Nosotros tenemos práctica de confesión. Hacemos en algunos contextos muy particulares la práctica de confesión en la que nos acercamos con nuestros amigos y compartimos precisamente pues esas experiencias en las que hemos faltado a nuestros preceptos éticos, en los que nuestra conducta no ha sido hábil. Y precisamente son contextos en los que, desde mi punto de vista, el respeto y la empatía terminan por convertirse en veneración. Alcanzan su nivel de sublimidad más alto, me parece a mí. Entonces, bueno, finalmente quiero decir que la empatía es además expresión de una de las emociones más sublimes y que más atesoramos y que queremos encarnar los practicantes budistas, y que es precisamente la compasión, ¿no? La empatía es una expresión muy concreta de compasión. Imagínate nada más, ¿no? Estás tú ahí delante de otro ser humano igual que tú. Y que este ser humano contiene la joya preciosa que es el potencial del despertar, igual que tú. Ahí está, contemplas esa joya. Ese es su valor y esa es la hermosura de esa persona. Entonces, cuídate de no dañar el valor de esa joya. Que a tus ojos ese valor no disminuya. Y además entiende que igual que tú, esa persona que está ahí delante de ti, aunque sea más experimentada que tú, está en proceso y padece sus propios condicionamientos. Así como tú estás sufriendo por tus condicionamientos, esa persona también. Y está haciendo lo que puede con lo que tiene. Desarrolla esa capacidad de ver eso. Entonces cambia tu mirada de juicio, cambia tu mirada del análisis, cambia tu mirada del, no sé, desde donde está tu ego, y conviértelo por la mirada compasiva, que puede ver el valor y todo lo que esta persona está pasando, ¿no? Y no hagas algo por minar ese valor y aumentar las dificultades por las que ya está pasando esa persona, ¿no?